¿Qué tal? De nueva cuenta, los saludo con gusto. Ahora vamos a la parte número 2 en este sentido. La semana número 2. De nueva cuenta, les doy la bienvenida a este segundo bloque como parte de la dirección de modalidad en línea. En esta ocasión vamos a ver la unidad que corresponde a las producciones sonoras mediante voces y música. ¿De qué manera nosotros identificamos cómo es que vamos a trabajar de manera unida en voz y música? Vamos a explicar primero, ¿qué son los tipos de recursos? ¿Cuáles son los tipos de recursos? Principalmente se pueden distinguir diferentes tipos de recursos sonoros. Entendamos que es parte sonora, exclusivamente audio, en esa función de la fuente o del modo de producción. Y en primera vamos con la voz, parte importante, muy importante, de un recurso de audio. El sonido ambiente, que es lo que les digo, ahorita probablemente estén escuchando sonidos ambiente donde vivo, estoy dando la clase, grabando la clase. Ese sonido ambiente, sonido territorio, como también se le conoce, esos elementos de decorado sonoro. Otra característica que vamos a determinar en estos recursos es el sonido acción. ¿Cuáles son los efectos especiales y los efectos de sala? ¿Cuáles se pueden crear de manera manual y cuáles se pueden crear exclusivamente en la computadora? Obviamente, añadido a la voz, parte importante, la música, la pista, el audio directamente. Y como última cuestión, los efectos sonoros en este caso. ¿Vale? Te explico con organigrama, un organizador gráfico, de qué manera nosotros vamos a manejar el diálogo, los ruidos y la música. Los tengo así en ese sentido y no porque la música sea parte como última, ¿no? Lo pude haber puesto en segundo plano, de alguna manera, vamos con esa cuestión. Voz, primer plano. Música, hasta cierto punto, segundo plano. Ruido, efectos de sonido, efectos de sala, efectos especiales en tercer plano. Pero en este sentido, para una grabación, de voz, por ejemplo, para un spot publicitario. Yo no puedo determinar la música como primer plano, ¿no? Parte importante es la voz directamente. ¿Por qué? Porque sobre todo en un spot publicitario, pues es la voz la que me va a mí a vender el producto que estoy ofertando con ese spot publicitario. No puedo determinar que la música quede en primer plano o el ruido, el efecto, el sonido quede en primer plano. Obviamente ahí necesito yo tener ese sonido directo a través de la voz y en cierto modo manejar, por ejemplo, en segundo o en tercer plano, jugar con esas dos características, tanto el ruido, que corresponde a los efectos especiales, a los efectos de sala, los que se van a crear, y obviamente la música, de qué manera nosotros la vamos a manejar en esa cuestión. Pero en primer parte, vaya, como parte importante sí, es dejar a la voz. No podemos dejar en último lugar a la voz, porque sobre todo, por ejemplo, y repito, en un spot publicitario, pues la voz es lo más importante en ese sentido. ¿Cómo vamos a, de qué manera se van a crear, cómo es que se crean, qué son los sonidos ambientes y los sonidos de acción? Básicamente, el concepto de sonido ambiente, pues contiene varios elementos de naturaleza diferentes, cierta naturaleza. Corresponden a diferentes procesos en la grabación del montaje del sonido. Y como ven ahí, por ejemplo, en la imagen, es parte de, hay dos personas. La acción es romper el globo. ¿Cuál es la reacción? Pues obviamente que el globo estalla, ¿no? Se rompe y causa, origina, da paso a un sonido, ¿no? ¡Pau! Básicamente. Parte de esta es también conocer cuáles son la atmósfera y los sonidos territorio. Se suelen incluir de alguna manera esos continuos en general, que no tienen cierta fuerza clara, visualizable al final del día, sino es más cuestión auditiva. ¿De qué nosotros vamos a manejar una atmósfera, por ejemplo, de ciudad? Es lo que ahorita de repente se escuchan, ¿no? Que están trabajando por acá atrás o los perros, ¿no? Es literalmente eso, la atmósfera que está envolviendo a esta grabación, en cierto modo, ¿no? El sonido del mar, por ejemplo, ¿no? Un sonido del bosque, que corresponde al viento, a una atmósfera, por ejemplo, de noche con grillos, ¿no? Con chicharras, vaya, viento soplando, ¿no? Frío en este sentido. Es parte de nosotros, vamos a crear esa
atmósfera, ese sonido territorial. Ahora vamos con la parte de los elementos de decorado. ¿Qué son? Estos de alguna manera tienen fuentes un poco más puntuales, más específicas, vaya, más definidas que la atmósfera, por ejemplo. Son más intermitentes. Ahí podemos incluir pues un teléfono, ¿no? En una escena de oficina. Podemos incluir el ruido de unos cubiertos en un restaurante, las voces de los comensales, ¿no? El ruido, por ejemplo, de los coches en una escena de calle, ¿no? En una grabación de una fábrica, el sonido, pues obviamente, de las máquinas. Son más intermitentes. ¿Por qué? Porque a diferencia, por ejemplo, ahorita ya no escucharon a los perros. Los perros solamente ladraron porque probablemente pasó una persona por ahí y pues obviamente ellos ven a la persona, desconocen a la persona y ladran por instinto, ¿no? Es un sonido territorial, simplemente en un ambiente, ellos están de alguna manera cuidando su territorio. Aquí, por ejemplo, en los elementos de decorado sonoro, es propiamente un sonido, por ejemplo, una puerta, el toque de una puerta. Si no contesta la persona, pues, ¿qué tengo que hacer? Tocar de nueva cuenta, y por ello le llamamos intermitentes, porque tienen esa intermitencia. Cuando ustedes, por ejemplo, les marcan a su teléfono celular, ¿qué pasa? Si están ocupados, pues suena una, dos, tres, cuatro veces, ¿no? Las que sean necesarias hasta el momento en el que ustedes contestan. Es eso, tienen más intermitencia, hay más sonidos en ese sentido, más seguidamente, de manera más activa en esa cuestión. Ahora vamos con los sonidos de acción. Aquí son esos sonidos que salen, que emanan de las acciones que hacen literalmente los personajes, obviamente generalmente en pantalla, ¿no? De alguna forma. Ahorita, por ejemplo, ya se escucha otra vez el martillo, ¿no? El martillazo. Estos sonidos de acción corresponden a estos efectos de sala. Les había mencionado que nosotros podemos crear sonidos manualmente, como el que hice yo hace un momento, ¿no? El sonido de una puerta, vaya, cuando tocan una puerta. Y nosotros también podemos crear efectos de sala, vaya, Foleys, como les llaman, que son determinados, les pongo ahí un ejemplo, pasos, ruidos de un vaso, o un portavasos, el roce de la ropa, y obviamente aquí también los sonidos que van a corresponder a esos efectos especiales, que de alguna manera son creados, repito, pues con la ayuda de un software de edición y una computadora. Les pongo ahí un ejemplo, una explosión, un disparo, un puñetazo, que propiamente estos se van a crear en un laboratorio. Ahora vamos a la parte importante. ¿De qué manera nosotros vamos a utilizar esos audios para la producción? ¿De qué manera nosotros vamos a incluir, a utilizar esos audios que ya previamente se crearon de manera manual o de manera en la sala para una producción? ¿No? ¿Cómo vamos a ilustrar nosotros una escena, una grabación? Les pongo un ejemplo. Si entran ustedes en una habitación pequeña, sin ventanas, y empiezan a cantar, va a haber un eco. ¿Por qué? Porque esa sala, ese cuarto está solo, no tiene ventanas, no hay donde salga o entre el aire, el ruido de afuera. Si ustedes hablan, incluso si cantan, si silban, pues va a haber un rebote en las paredes, que es lo mismo que van, por ejemplo, a una montaña, gritan al frente de la montaña y obviamente esa voz, ese ruido, ese eco se les regresa en cierto modo. Ahí es donde nosotros vamos a manejar cómo, de qué manera aplicar un efecto de audio a una señal de audio, a una grabación, cómo cambiar ese comportamiento de las ondas sonoras y obviamente pues modificar la señal de audio original, que va a dar como resultado un sonido distinto al que estamos acostumbrados a escuchar. Va a contener una sensación diferente. ¿Cuáles son los efectos de audio más comunes? Vamos a eso específicamente. Tenemos que clasificarlos en primera, ¿no? Efectos de audio basados en el tiempo, una reverberación, y les menciono un eco, un efecto de audio para modulación, un coro, un flanger, un efecto espectral de audio, un panorama o una ecualización. Cómo manejar o cómo catalogar los efectos de compresión y distorsión en efectos dinámicos de audio. Y como última parte, y no menos importante, un filtro. De alguna manera es lo que nosotros a mí nos va a servir, a ustedes les va a servir como para
saber de qué manera nosotros vamos a realizar una grabación. Y les pongo un ejemplo. Ustedes tienen una guitarra. Para aplicarle eco, necesitan conectarla primero a ese pedal que contiene el eco, el efecto. Y obviamente ese pedal, ese aparato se tiene que conectar a la entrada de audio. De ese modo, pues la señal de sonido va a entrar en las unidades de efectos, después en la entrada y finalmente va a salir esa música, esos acordes de la guitarra, pues van a salir directamente con eco. En esta cuestión, parte de la semana 2 que básicamente va a ser la actividad número 1, la actividad integradora número 1, es, ya les diré en la guía de aprendizaje, qué es lo que van a realizar. Y como parte importante es mencionar cómo se hace, cómo se realiza un spot. ¿De qué manera nosotros vamos a realizar un spot? ¿En qué sentido? A que vamos a analizar cuál es el objetivo de comunicación de ese video, de ese audio. Cómo analizar esas características del producto, cuál es el servicio que me van a ofrecer, cuál es la empresa que vamos a anunciar. Analizar también el medio en el que se va a exhibir, a presentar ese anuncio publicitario, llámese televisión, streaming, internet, redes sociales, radio, periódico, si así lo fuera necesario. ¿Cómo vamos a realizar? Pues a través de un guión. Necesito un guión técnico literario. Son dos tipos de guión. Técnico es directamente lo que nosotros vamos a... Son palabras clave, ideas principales. Les pongo un ejemplo. Tengo un programa de radio de deportes y vamos a hablar de fútbol. De fútbol corresponde a diferentes partidos que se jugaron el fin de semana. No los voy a enumerar o a mencionar porque ya la persona previamente se habrá documentado, habrá informado para poder hablar de eso. El guión técnico es más para improvisar. Solo vienen las ideas principales, las palabras clave para que el locutor improvise, hable, se informe de alguna forma. El literario es un guión más completo. El literario ya viene como tal el texto. Vamos a hablar de política, de la conferencia mañanera que dio el presidente de la República en la mañana. Totalmente lo que dijo de manera textual y es lo que voy a leer en cierto modo. Esas son las diferencias que tiene un guión técnico y un guión literario. El guión técnico es cerrado totalmente. Y el guión literario, pues hasta cierto punto, es más abierto. ¿Tienen ejemplos ahí de un guión técnico que viene exclusivamente ciertas señales, ciertas características? Viene parte del texto, ¿no? Ese texto es de alguna manera como para que el locutor sepa qué es lo que va a mencionar y de ahí se suelta improvisando. Y este ya es como tal el guión literario. ¿Por qué? Porque ya viene más completo. Vienen, sí, claro, indicaciones, pero del otro lado de la tabla viene ya el texto que el narrador, que el locutor va a leer propiamente. Es básicamente esta cuestión. ¿Hecho? Vale. Pues terminamos, repito, cualquier duda, pregunta, aclaración, opinión, me la hacen llegar a través de un mensaje, a través de un correo, a través de mi teléfono celular. ¿Hecho? Les agradezco mucho.